Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Gerardo Berrones, soy el pastor de Iglesia Identidad y te doy la más cordial bienvenida a nuestros recursos multimedia. El mensaje que estás por escuchar forma parte del libro de Génesis. Te invito a que escuches todos y cada uno de los mensajes que vamos a preparar a lo largo de varias semanas. Vamos a estudiar acerca de la caída, el pecado, la creación, los patriarcas, Jacobo, Egipto, todos esos temas y preguntas que tenemos tantas veces acerca de este libro tan enigmático y tan interesante. La estudiaremos verso a verso, capítulo a capítulo, los 50 capítulos contenidos en él, y estoy seguro que Dios te traerá revelaciones y bendiciones a lo largo de este estudio. Te pido que, si te gusta nuestro mensaje, te suscribas a nuestro canal, que nos contactes a través de nuestras redes sociales en Twitter, Facebook o en YouTube. El hashtag es @identidadslp, y también te invito a que nos escribas un correo a identidadslp@gmail.com. No te vas a arrepentir de ponerte en contacto con nosotros. Queremos conocerte, queremos saber más de ti. Atrévete a conocer más de Dios y a relacionarte con Él de una manera práctica y real. Gracias y que disfrutes el mensaje. Pues bienvenidos de nueva cuenta a todos. Seguimos en la serie de Génesis. Y la verdad es que una de las cosas que más me gusta o que más me ha gustado desde que comenzamos a predicar verso a verso en la iglesia es que, además de que ya no tengo que pensar en la casa de qué predicar, ya solamente abro la Biblia y veo que sigue. Es una gran bendición. Los que tengan que preparar mensajes o cosas constantemente sabrán que está complicado pensar y escoger el tema. Entonces el hecho de predicar verso a verso es muy bueno, porque pues el tema que sigue y el tema que sigue. Y el capítulo 23 de Génesis es uno de los capítulos que la realidad es que no es predicado con frecuencia. Es más, a veces hasta pareciera como olvidado por los predicadores. Es un capítulo relativamente corto, son solo 20 versículos, y gran parte del capítulo es una negociación entre Abraham y unos terratenientes. Y la verdad es que yo soy de la firme creencia de que si está en la Biblia es por algo. Y si está en la Biblia debe ser estudiado, y si está en la Biblia, tú y yo debemos aprender algo de este mensaje. Y este capítulo, Génesis 23, trata de la muerte de Sara, la mujer que Dios escogió para Abraham, la mujer que Dios escogió para darle o para que de ella naciera el hijo de la promesa, el hijo del cual eventualmente iba a descender nuestro Señor Jesucristo. Entonces, en este capítulo vamos a aprender a responder dos preguntas muy importantes y que muchas veces me hacen o se han hecho ustedes. Y es: ¿cómo debe vivir un hombre de fe, un creyente, en un mundo que cada vez parece estar más alejado de la fe y cada vez parece ser menos creyente? Y la otra pregunta es: ¿cómo debe un creyente enfrentar la muerte? Es uno de los temas que a veces parecen más complicados porque, como siempre le he dicho a manera de broma, estudios científicos han probado que el 100% de los que estamos aquí nos vamos a morir. Entonces, ninguno de los que estamos aquí nos vamos a escapar de la muerte. Y sin embargo, si yo les preguntara quién de aquí le tiene miedo a la muerte, pues muchos levantarán la mano, otros dirán no, porque seguro es una pregunta capciosa, entonces mejor no la levanto. Y la verdad es que tenemos el concepto de la muerte como algo que genera miedo, y si alguien cercano a nosotros muere o está cerca de morir, lo tenemos como un concepto de gran tristeza y de gran pena. Una lección muy importante de este capítulo es que tú y yo, como creyentes, debemos entender que somos extranjeros y que somos habitantes temporales de este mundo. De hecho, Hebreos capítulo 11, versículo 13, dice: todas estas personas murieron aún creyendo
lo que Dios les había prometido. Y aunque no recibieron lo prometido, lo vieron desde lejos y lo aceptaron con gusto. Coincidieron en que eran extranjeros y nómadas aquí en este mundo. Lo que está diciendo la palabra de Dios es que tú y yo, como creyentes, debemos recordar que nuestra meta no es acumular bienes en este mundo, sino vivir la vida de alguien que está de paso en este mundo. Y con esto no me refiero a que Dios nos quiere pobres, a que Dios nos quiere en miseria y a que Dios nos quiere sin riqueza. Porque lo que acabo de decirles es que nuestra meta no debe de ser esa. Los que vinieron ayer al taller de finanzas, hablábamos de eso, que tú y yo tenemos que tener una meta. Si no tienes una meta, si no tienes un sueño, si no tienes un objetivo, pues no importa cuántos planes hagas, ¿cómo vas a saber que ya lo alcanzaste o que no lo alcanzaste? ¿O para qué estás planeando? Entonces lo que la Biblia te dice es, yo no tengo broncas con el dinero. Puedes tener lo que tú quieras, pero no debe ser tu meta y tu objetivo el acumular bienes y el tener bienes, porque al final de cuentas la meta y el objetivo del creyente es al final de los tiempos tener un carácter lo suficientemente fuerte, rico y una fe lo suficientemente perfeccionada que nos dé acceso a la vida eterna. Nuestra meta debe ser la vida eterna. Lo que siempre me he preguntado yo mismo es, ¿por qué si mi meta es la vida eterna? ¿Por qué sigo aquí? ¿Por qué tengo que pasar por esta vida? Porque lo más lógico sería que en el momento en el que yo reconozco al Señor Jesucristo como mi Señor y Salvador y me da una vida nueva, en ese momento Dios dice, perfecto, eres salvo, vente a mi presencia. La vida sería muchísimo más fácil si así pasaran las cosas. Porque entonces tú y yo ya no tendríamos que aprender a vivir en una sociedad sin fe. Porque cuando tú eres de los que no tiene fe, es bien fácil vivir en una sociedad sin fe. Pero cuando eres un creyente y eres alguien convencido de tu fe, vivir en el mundo es bien complicado. Hay gente que me ha dicho que una de las razones por las cuales viene a la iglesia es porque yo tengo un trabajo en la zona industrial y dicen, es que tú sabes que la zona industrial no es la iglesia de los domingos. Y ahí está la secretaria, el operador, el tranza, el necio, el trácala, y tienes que aprender a lidiar con ellos, pero no porque estoy allá renuncio a mi fe. No es como que llego al trabajo y me quito mi chaleco de la fe y me pongo el del trabajador. No, tengo que ser una persona íntegra y mi fe se debe de demostrar en mi vida. Por eso Sally lo decía hace un momento. El objetivo de la iglesia Identidad es que tú y yo tengamos una fe y una vida real y práctica. Que lo que yo aprendo y conozco aquí lo puedo ir a vivir allá afuera. Entonces, al final, Dios lo que pretende es que a través de nuestra vida, la razón por la cual tú y yo permanecemos es para darle testimonio al resto del mundo que no tiene fe, que es posible vivir con fe, que sirve vivir por fe, que tiene beneficios vivir por fe y que lo mejor que podemos hacer es vivir con fe. Esa es nuestra responsabilidad de fe, vamos a llamarle. Independientemente de tu ocupación cotidiana, no importa si eres maestro, doctor, ingeniero, cajero, gerente, empleado, intendente, lo que quieras y gustes que sea tu actividad cotidiana, tú y yo tenemos una responsabilidad de fe y esa es que donde quiera que estemos, vivamos una vida con fe. Que seamos doctores con fe, ingenieros con fe, doctores con fe, comerciantes con fe, gerentes con fe, ¿sí? Alumnos y estudiantes con fe. Y que los demás vean que la fe se puede vivir en la vida cotidiana. Porque
La verdad es que el problema que yo le veo en la mayoría de las iglesias es que nos comportamos como extraños. Y primero o nos creemos superiores o pretendemos no ser diferentes. Y la gente dice, es que no te creo, no eres, porque a final de cuentas no ven la realidad. La mayoría de los que estamos aquí hemos tenido que enfrentar situaciones en nuestra vida diaria en las cuales entramos en la disyuntiva de, chin, ¿hago lo que sé que es correcto o hago lo que el mundo sin fe haría? Por eso permanecemos aquí. Porque tú y yo tenemos que dar testimonio de que se puede dar el paso correcto, de que se puede decidir lo correcto y de que la fe es una herramienta viva y real que puedo llevar a la práctica todo el tiempo. Y eso es lo que estamos viendo aquí. Ahora, como lo dije, esto no me hace superior a la gente. Esto no me hace mejor que nadie más. Porque de entrada, la fe la perfecciona Dios, la fe la inicia Jesús. Entonces, no es como que yo hice algo, ni siquiera es algo que depende de mí. En este capítulo lo que vamos a ver es la ilustración del modo de vida y la ética de un hombre de fe cuando confronta al mundo material, cuando confronta al mundo sin fe. Primera de Tesalonicenses 4, versículo 12, dice, entonces, aquellos que no son creyentes, ojo, respetarán la manera en que ustedes viven y ustedes no tendrán que depender de otros. Yo te pregunto, como creyente y como cristiano, ¿quién de tu círculo cercano de no creyentes respeta la manera en que ustedes viven? Quien me diga, oye, es que a mí sí me respetan, te garantizo que muy probablemente eres una persona íntegra en tu vida. Puede haber excepciones. Si tú eres de los que le tiran carrilla, de los que están atacando, de los que no, o sea, muy probablemente es porque tu vida no da el testimonio. ¿Sí? Ahora, ojo, hay familias necias, tercas, que no entienden. No te vas a dejar caer por un ataque que viene de la necedad. Hace un momento lo leímos en Proverbios. Pero si eres me acuerdo mucho un amigo cuando le dije que me había hecho cristiano y que me había bautizado, que llegó y me dijo, oye, ¿y tú de cuáles cristianos eres? ¿De los buena onda que sí salen y se ponen borrachos como nosotros o de los otros? Y yo volteé y le dije, discúlpame, soy el único que hay. Estos de acá no son cristianos, no son creyentes, dicen serlo. Y esa es la gran diferencia. ¿Sí? Entonces, al final dice, aquellos que no son creyentes respetarán la manera en que ustedes viven y ustedes no tendrán que depender de otras. Y 2 de Corintios capítulo 8 versículo 21, tenemos cuidado de ser honorables ante el Señor, pero también queremos que todos los demás vean que somos honorables. Ve lo que está diciendo la Biblia, ve lo que está diciendo Pablo, yo le tengo que dar honra a Dios y quiero que los demás vean que yo soy una persona honorable, que tiene beneficios ser como soy yo. En este capítulo se halla un excelente ejemplo del comportamiento de un hombre de fe que vive y enfrenta el mundo material, y también vemos a un hombre de fe que se enfrenta con el trauma de la muerte. Porque entendemos como creyentes que hay una redención, que hay una nueva vida, que hay una eternidad, pero mientras, ¿cómo le hago? ¿Cómo lidio con la muerte? ¿Cómo lidio con la ausencia física de seres que amo? Y eso significa, ¿puedo estar triste? ¿Puedo llorar? ¿Puedo sentirme mal? ¿Cómo vamos a lidiar con la muerte? Humanamente hablando, Abraham experimentó la pérdida de Sara, su amada esposa, la mujer de la promesa de Dios. Pero la lección más importante que vamos a ver hoy es la ilustración de la confianza de un hombre en la fe y en la resurrección. Y quiero que comiences preguntándote, ¿crees y confías en la resurrección?
¿Entiendes el término que tú y yo un día vamos a resucitar? Y si lo entiendes, la pregunta número 2 es, ¿te da esperanza? Porque si no te da esperanza, muy probablemente no entiendes el término. Y es lo que vamos a intentar ver hoy. El pasaje comienza narrando un hecho que ocurre 25 años después de la experiencia que vimos la semana pasada, cuando Abraham lleva a Isaac a sacrificar al monte de Moriah. La vida ha transcurrido sin mayor preocupaciones, o al menos la Biblia no registra ningún problema desde ese momento hasta esta nueva etapa. Y entonces en un momento la tranquilidad de la vida es interrumpida, porque así pasa con la muerte. La realidad es que no importa que tengas un familiar muy enfermo, cuando finalmente muere, la tranquilidad de tu vida es afectada. Génesis 23, versículos del 1 al 2 dice: a la edad de 127 años, Sara murió en Kirat Arba, actualmente se llama Hebrón, en la tierra de Canaán. Allí Abraham hizo duelo y lloró por ella. Sara es la única mujer en la Biblia de la cual se registra su edad al morir. Recordemos que en aquella época las mujeres eran consideradas ciudadanas de segundo o tercer nivel. Entonces, el hecho de que la Biblia y Moisés, cuando escribe Génesis, registre los 127 años de edad que tenía Sara es un evento importante. No te voy a inventar el por qué lo hizo, no sé, simplemente para mí es un tema de que Sara era una persona muy importante en toda la trama de la Biblia y en el nacimiento futuro de nuestro Señor Jesucristo. Al final es importante que tú y yo podamos ubicar el nacimiento y la muerte de Sara. Bueno, aunque el nacimiento no lo podemos ubicar, pero la muerte sí. Lo que sí sabemos es que gracias a su edad, sabemos que Abraham y Sara disfrutaron de su matrimonio durante 37 años. Eso sí lo podemos saber. De su matrimonio, de su bebé. Isaac tenía 37 años cuando Sara muere. No era un bebé, no era un joven, no era un chaval, y por eso vamos a entender por qué la semana que entra Abraham está bien preocupado y dice, le tengo que conseguir esposa a mi chico, ya tiene 37 y nomás no. Entonces, Isaac tenía 37 años cuando Sara murió, pero eso significa que Sara tuvo suficiente tiempo para darle una buena crianza y para preparar para su vida futura y para su futuro matrimonio a Isaac. Como padres, el día de ayer lo decíamos también en el taller de padres, nuestra labor es formar a nuestros hijos para la eternidad. Y no importa lo que creas, el hijo que Dios te dio, tú tienes las capacidades de sacarlo adelante y de formarlo. Y eso es lo que pasó con Sara. Sara murió, y Sara murió en el espíritu de una verdadera seguidora de Dios. Sara murió creyente. Este suceso entonces representa la muerte de una creyente, representa la muerte de una esposa, de una compañera de muchos años, y representa el evento de una madre, la muerte de una madre. Entonces, velo de esa manera. Yo creo que cuando muere algún hermano de la iglesia, o cuando muere tu madre, o cuando muere tu esposa, yo creo que después de un hijo, pudieran ser los eventos más fuertes que nos tocará experimentar. ¿Y por qué después de un hijo? Porque en teoría esperamos que los hijos no se mueran antes que nosotros. Pero después de un hijo, la muerte de una esposa y la muerte de una madre o un padre serán los eventos más complicados que nos tocarán enfrentar. Entonces aquí estamos experimentando esa muerte. No cabe duda que Sara fue una gran mujer, fue una mujer extraordinaria, tuvo fallas, tuvo errores, pero al final su carácter como esposa es indiscutible. Muchos de los errores que cometió Sara los cometió por querer ayudar a Abraham. No son justificantes, pero veíamos que Sara era una mujer de fe. Fue fiel a Abraham en todo momento. ¿Cómo lo sé? Porque Abraham dijo, nos vamos. ¿A dónde? No sé, una voz en mi cabeza me dijo que le diera para allá. Y Sara dijo, vamos. Llegó a un lugar, llegó a Egipto y le dijo, di que eres mi hermana, porque si no dices que eres mi hermana, me van a matar. Y Sara dijo,
Va, yo creo en ti, creo en tu propósito y creo en tu plan. ¿Sí? Y no quiere decir que hacía exactamente lo que el marido decía, porque va a salir aquí el hombre, ya ves vieja, sé como Sara, lo que digo se hace. No, al final era evidente que Abraham estaba siguiendo el plan de Dios. Por eso la mujer se cuadraba con Abraham, pero no era como que me cuadro al marido, me cuadro a Dios a través de mi marido. Entonces, hombres, tip, no le puedes exigir obediencia a tu esposa si tú no estás obedeciendo a Dios. Muy importante. Entonces, eso es lo que está pasando aquí. Sara fue fiel a Abraham en todo momento y aparte como madre cuidó a Isaac hasta el día de su muerte. Sara fue el elemento, el objeto, el instrumento escogido para darle a Abraham el hijo prometido. Y la Biblia nos dice que Abraham lloró. Es muy interesante porque es la primera vez en la Biblia que se menciona a un hombre llorando. No creo que no hubiera pasado en el pasado, me imagino que tal vez Adán lloró cuando murió su hijo. Pero es la primera vez en la Biblia que se registra el llanto de un hombre. Abraham no lloró en ningún otro evento de todos los complicados que le pasó en la vida. Le tocó perder a mucha gente, le tocó ver la devastación de una ciudad, le tocó persecuciones, le tocó que lo agandallaran, le tocó muchas cosas que hemos visto en su vida y sin embargo no lloró en ninguno de esos momentos. Eso me gusta que en el momento de la muerte de Sara se vea a Abraham y la Biblia lo vulnera, porque al final la fe cristiana no niega los sentimientos humanos. La fe cristiana no niega los sentimientos naturales que el hombre posee. Al contrario, la fe cristiana entiende que hay sentimientos y entiende que hay situaciones. Un creyente llora, un creyente se entristece, un creyente se enoja, un creyente se enamora, un creyente sentimentalmente hablando no es diferente a un no creyente. Lo que nos hace diferentes es el dominio que tenemos sobre los sentimientos y sobre las emociones. Entonces al final, Abraham cree, pero Abraham llora, se entristece al enfrentarse con la muerte, pero lo hace con la esperanza en la resurrección. Eso es muy importante. Un creyente y un cristiano sufre y se entristece, pero no lo hace igual que todo el mundo. Quiero que regresemos a 1 Tesalonicenses. Hace rato leímos el capítulo 4, versículo 12. Quiero que leamos el capítulo 4, versículo 13. Dice, y ahora, amados hermanos, queremos que sepan lo que sucederá con los creyentes que han muerto, para que no se entristezcan como los que no tienen esperanza. Es decir, hace una diferencia en el tipo de tristeza. Abraham se entristece, pero no se entristece igual que los que no tienen esperanza. No se entristece igual que los que no tienen fe. Hace unos cuantos días falleció mi abuelo paterno. Y para mí era evidente. Yo estaba ahí y yo veía a mucha gente muy triste. Y este tema es bien interesante porque mi abuelo estaba enfermo y ya tenía tiempo sufriendo con varios problemas. Sin embargo, cuando muere, es normal la tristeza. Yo, en su momento, me acerqué con mi papá, le di un abrazo, le dije, papá, aquí estoy, te amo, mi abuelo está mejor. Y me queda claro que como creyentes no me entristezco igual que el resto de las personas. Y esa es la manera. No quiere decir que no estaba sufriendo y no quiere decir que no me dolió. A pesar de que en los últimos años no tenía una relación tan cercana con él. Sin embargo, es un tema bien interesante porque no está mal que nos entristezcamos, pero está mal que nos entristezcamos como lo hace el resto del mundo. La muerte es un enemigo. Eso no lo podemos olvidar. Humanamente es un enemigo, pero para el creyente
es un enemigo que ya fue derrotado y que ya fue conquistado y que ya fue vencido. La muerte ya no tiene poder sobre mí como creyente. Entonces no deja de ser un enemigo, pero es un enemigo que ya sé que está vencido, que ya sé que ha sido derrotado. Entonces, esto no significa que minimizo la muerte y que me vuelvo un retador de la muerte y ando buscando la muerte. No, simplemente no la minimizo. Sé que es un trauma muy desagradable, pero Jesús ya conquistó la muerte. Jesús ya la venció. Mediante su muerte conquistó este hecho y con la resurrección nos dio la victoria a ti y a mí sobre la muerte. Entonces no solamente está derrotada, tú y yo salimos victoriosos de esa pelea que ni peleamos. Eso es lo que significa la muerte en un creyente. La muerte es el medio por el cual tú y yo entramos a la presencia del Señor. ¿Qué es lo que significa eso? Como creyente yo tengo la seguridad que la muerte no es el fin, es el comienzo de mi vida en la presencia del Señor. Entonces, en Génesis 23, versículos del 3 al 4, dice, luego, es decir, luego de llorar, luego de entristecerse, se aparta del cuerpo de su esposa y dijo a los ancianos hititas, aquí estoy vivo entre ustedes, y ve lo que dice, como forastero y extranjero, o sea, vivo aquí en el mundo, pero no soy de aquí. Por favor, véndanme una parcela de terreno para darle un entierro apropiado a mi esposa. En la muerte hay un tiempo para llorar y hay un tiempo para dejar de llorar. Abraham ya llegó al tiempo de dejar de llorar. Le duró 2 versículos. Y no quiere decir que a ti y a mí nos debe de durar 2 días, 1 día, 2 horas. No. Cada quien hace su duelo y su luto de una manera diferente. Pero lo que tienes que tener en la mente es que ese tiempo es temporal. Ese tiempo no es eterno. Y en un momento la muerte debe de ser superada. Y entonces debes de seguir adelante. Y entonces aquí vemos a Abraham que deja el tiempo de llorar. Abraham ha llegado al segundo tiempo, que es el tiempo de dejar de llorar. Es el tiempo de continuar. Y vean el contraste entre la costumbre bíblica de un creyente de cómo se entierra a un muerto y la práctica moderna de cómo lo hacemos. En el enterramiento bíblico, el tema es simple, digno y respetuoso. El enterramiento moderno, ¿cómo es? Hoy en día es carísimo morirse. Uno no se puede morir y si no lo tiene planeado, deje en la quiebra a su familia. Tienen que andar pidiendo préstamos para que uno se pueda morir a gusto. Me acuerdo que mi mamá me dijo de la primera cosa que compraron mi papá y mi mamá fueron los terrenos de Valle de los Cedros. O sea, dije, ¿cómo? La primera cosa que no fueron las vacaciones, no, Valle de los Cedros. Y yo, chale, pues sí es la única cosa segura, la verdad. Y mi mamá me lo dijo, me dijo, no quiero que cuando yo me muera ustedes estén batallando. Entonces al final es bien caro morirse y deja tú el morirte, lo que cuesta morirte, ya a veces hasta parece celebración. O sea, es un show y flores y cae. O sea, yo un día le decía a Sari, no, es más, mi mamá me lo ha dicho, mira, a las 10 cierras la velación, que se vaya la gente a dormir, a descansar, y a las 8, 9 vuelves a abrir. ¿Qué necesidad de estar ahí despiertos en vela? Y la Biblia nos dice que así debe de ser, sencillo, simple y digno. Ahora, ¿ustedes por qué creen que hoy en día este tema del funeral y del entierro es algo tan elaborado y es algo tan costoso? No estoy diciendo que se pierda respeto o dignidad, pero la razón por la cual es tan elaborado y es tan costoso es porque en realidad tú y yo no estamos pensando en la resurrección de los muertos. Tú y yo creemos que ahí se va a quedar y que ese es el final.
El concepto de la resurrección se ha ido al segundo término. Y aquí vemos a un hombre que dice, a ver, yo voy a honrar la vida de mi esposa, pero no la voy a honrar cuando esté muerta. La ahorré durante 127 años. Hay algunos de aquí que ya no pueden honrar la vida de su esposa y llevan 3 de casados. No se trata de que honremos al muertito, se trata de que honremos al vivito, ¿sí? No se trata de que lo avientes a la patada y lo tires a un baldío, pero al final de cuentas, como tú y yo estamos enfrentando la muerte, es como alguien que no piensa en la resurrección. No te preocupes por el muerto, preocúpate por el vivo, porque mientras está vivo puedes tú ayudarlo a llegar a la eternidad. Ya muerto, no puedes hacer nada. No importa cuánto ores, no importa cuánto le digas, Dios, intercede por su alma. Si él murió no creyente, ya no puedes hacer nada. No importa cuántas flores le lleves, cuántos mariachis lleves, cuántas cosas lleves. ¿Sí? Esto pasa porque tú y yo hemos dejado el concepto de la resurrección y la vida eterna y lo olvidamos. Y nos enfocamos en el momento, y en lo temporal, y en lo pasajero. Entonces, versículos 5 y 6 dice: escúchenos, Señor, respondieron los hititas a Abraham, usted es un príncipe de honor entre nosotros, escoja la mejor de nuestras tumbas y entiérrela allí. Ninguno de nosotros se negará a ayudarle en ese sentido. Entonces los hititas, los hijos de Ed, vivían en esta zona montañosa del sur de Palestina. Y es bien interesante porque tú ves que hay un respeto de estos habitantes por Abraham. Abraham se llama a sí mismo extranjero, forastero, peregrino. Sin embargo, los hititas lo consideran uno de ellos. Y quiero ahí que pienses, ¿qué dice tu testimonio? ¿Cómo te ves a ti mismo? El hecho de que tú y yo podamos vivir en el mundo con fe no quiere decir que yo soy parte de ese mundo en el cual estoy viviendo. Yo como creyente siempre tengo que tener en la mente que soy peregrino, que no soy de aquí, porque en el momento en el que me creo del mundo, me convierto en alguien del mundo. Y es bien interesante cómo Abraham se sabe fuera del mundo, pero la gente del mundo dice, este cuate, y no porque fuera igual de pecador o relajiento que ellos, no, porque aquí iba a decir, no, a mí la gente me considera del mundo, y porque estoy bien borracho y bien festiero y me la paso con ellos echando relajo. No, no se trata de eso. Vemos a un hombre que es reconocido por su grandeza, por la manera en la que se comporta. Es tanto la honra que sienten por este hombre que le ofrecen gratis un sepulcro. Y es interesante porque esta tierra, esta región en la cual se encuentran, está dentro de Canaán. Abraham en este punto en la historia sabe que la tierra prometida es Canaán. O sea, Abraham pudo haber dicho, qué bueno que me regalas, ni me lo tenías que regalar, es mío, mi papi Dios me lo dio. Y al final, la tierra que es parte de la promesa, que es suya y que le pertenece, a pesar de eso, Abraham no acepta el regalo y decide pagar por él, decide trabajar por él, decide hacer su parte, porque Abraham ha aprendido por fin a esperar los tiempos de Dios. Abraham sabe que Dios le prometió la tierra, pero sabe que no es el momento de tenerla, es el momento de trabajar por ella. Como tú y yo tenemos que aprender a trabajar por nuestra eternidad, a trabajar por nuestra bendición, a trabajar por alcanzar las promesas. ¿Sí? Si alguien llega y te dice, no, es que te regalo las promesas y las bendiciones, no, no son regaladas, hay que chambear por ellas, hay que tomar la decisión, hay que volvernos creyentes con un objetivo y con una meta. Eso es lo que estamos viendo en Abraham. Ojo, Abraham sabía que era su tierra y que Dios se la iba a dar, pero no era el momento. Y entonces en el versículo 7 al 9 dice, entonces Abraham se inclinó hasta el suelo ante los hititas, les muestra respeto también. Y dice, ya que ustedes están dispuestos a brindarme esta ayuda, sean tan amables de pedir a Efrón, hijo de Zohar, que me permita comprar su cueva en Macpela, que está al final del
de su campo. Yo pagaré el precio total en presencia de testigos a fin de tener un lugar permanente donde enterrar a mi familia. A pesar de ser reconocido como un hombre de honor, Abraham también honra a las personas. El hecho de ser creyente no me hace mejor y me hace digno de andar por el mundo y diciéndole, quédate de aquí, pobre pecador plebeyo. No, tenemos que aprender a ser congruentes. Y honro a Dios, honro al creyente y honro al no creyente. Y no quiere decir que lo honras y le aceptas lo que hace. Pero si tú ya hiciste, tú das testimonio, tú ya le hablaste y él no quiere, está bien. Yo, Gerardo, no soy nadie. Hay muchos de aquí que sé que no hacen cosas como deberían y se los he dicho y no lo cambian. No voy a estar atrás de ustedes. ¿Por qué? Porque no es mi responsabilidad. Al final, lo que está haciendo Abraham es tener gratitud y es mostrar que a pesar de todo hay una relación con el mundo. No puedo vivir alejado de él. Entonces no acepta el regalo porque él no quiere ser deudor del mundo. Ayer nos lo decía Guillermo en el taller. Somos esclavos de a quien le debemos. Entonces, a pesar de que te lo iban a regalar y no debo nada, te vuelves deudor del mundo. Y eso es lo que está pasando aquí. Abraham no está dispuesto, él prefiere pagar el precio justo. Abraham no solo es un hombre de fe, es un hombre que practica la justicia. No puedes decir que tienes fe y no practicar la justicia. Abraham es el ejemplo de esto. La vida de un creyente se debe de caracterizar por fe y por justicia. No pueden ser separadas. Y entonces empieza una negociación del 10 al 16, de te lo regalo, no lo quiero, acéptalo, no, que no sé qué, que te quiero pagar, y ahí está, ¿no? Dice, Efrón estaba sentado allí entre los demás y respondió a Abraham, mientras los demás escuchaban, habló públicamente delante de todos los ancianos hititas de la ciudad. No, mi señor, le dijo Abraham, por favor escúcheme, yo le regalaré el campo y la cueva. Aquí mismo en presencia de mi pueblo se lo regalo, vaya y entierra a su esposa. Abraham volvió a inclinarse hasta el suelo ante los ciudadanos del lugar y respondió, Efrón ha oído de todos. No, escúchenme, yo se lo compraré. Permíteme pagar el precio total del campo para poder enterrar allí a mi esposa. Efrón respondió a Abraham, mi señor, por favor, escúcheme. El campo vale 400 monedas de plata, pero ¿qué es eso entre amigos? Vaya y entierra a su esposa. Abraham estuvo de acuerdo con el precio sugerido por Efrón y pagó la cantidad total, 400 monedas de plata, pesadas según la norma de los comerciantes. Y los ancianos hititas presenciaron la transacción. En aquella época no había escrituras, no había... De hecho, aquí la traducción dice monedas de plata, otras versiones dicen ciclos de plata, es una medida de peso. No había moneda todavía, todo era trueque. Entonces necesitaba haber testigos que presenciaran para que entonces dijeran, sí, a mí me consta que el terreno es de Abraham. Yo vi cuando se lo vendieron, mi tatarabuelo se lo entregó, así. O sea, tiene que haber un testigo. Entonces toda esta negociación y ahí que te lo regalo y que no, termina con Abraham siendo el dueño legal de un trozo de tierra que Dios le prometió. Y esa parte, la verdad es que cuando lo estaba tecleando, dije, a ver, ¿qué me prometió Dios? Dios me prometió reinar con Él en la eternidad. ¿Estamos de acuerdo? Voy a ser rey con Él. Pero en este momento, mientras recibo y espero esa promesa, tengo que pagar y administrar y trabajar el pedacito de eternidad que tengo en este momento. Eso es lo que está pasando. Hay testigos, por lo tanto nadie podía discutir el derecho de Abraham sobre la propiedad. Nadie puede discutir el derecho que yo tengo sobre mi vida. Pero no por eso, no porque el mundo me dice es regalada la vida, solo se vive una vez, haz lo que sea, acepto el regalo. No, trabajo y pago por mi vida. A pesar de que Dios ya me prometió una vida eterna,
este pedacito, 80, 90, 100 años que me toca vivir a mí, pago por ellos y los administro de la manera correcta. Entonces, finalmente Abraham sepulta a Sara en el versículo 17. Así fue que Abraham compró la parcela que pertenecía a Efrón en Macpela, cerca de Mamre. La parcela constaba del campo, la cueva y todos los árboles que la rodeaban. Se transfirió a Abraham como posesión permanente en presencia de los ancianos hititas en la puerta de la ciudad. Estos versículos, la verdad es que registran la toma de la posesión del terreno recién adquirido. Y el versículo 19 dice: después Abraham enterró a su esposa Sara allí en Canaán, en la cueva de Macpela, cerca de Mamre, también llamado Hebrón. Abraham quería un lugar para sepultar a su esposa y lo quería lo más cerca de su residencia. Recordemos que Abraham vivía en Mamre, y Mamre estaba relativamente cerca de esta región donde estaba la cueva de Macpela. Entonces, Abraham procuró el mejor sitio para la sepultura de la tierra de la promesa. Es decir, de toda la tierra prometida, Abraham vivía en uno de los mejores lugares. Ahí le habían permitido vivir. Pero no quiere decir que él llegó y agandalló el mejor lugar. Él hizo de su lugar el mejor lugar. Y entonces compra el terreno de al lado. Yo esto lo veo como una analogía de lo que tú y yo como hombres de fe tenemos que hacer. Nuestra responsabilidad es: tengo este terreno donde vivo y tengo que ir comprando al de al lado, y no que le quite años a mi vecino, sino que le doy vida a mi vecino. Y entonces poco a poco me voy apropiando de esa promesa y esa tierra prometida que Dios me va a dar y que Dios me ha dado. Y entonces aquí vemos cómo, en cumplimiento al mandato de Dios y en obediencia al llamado de Dios, Abraham reconoce que Canaán era la tierra que Dios le había prometido. Por eso dice: voy a empezar a conquistar la promesa que Dios me dio. Y lo primero, voy a empezar comprando este lugar. Tengo que empezar en un lugar. No puedo comerme la promesa completa. Tengo que comenzar por un lugar. Y va y se apropia de esa parte de la promesa. Y entonces Génesis 23:20 dice: así que el campo y la cueva de los hititas pasaron a manos de Abraham para ser usados como lugar de sepultura permanente. Este versículo 20 resume de una manera muy escueta el hecho de que Abraham por fin adquirió la promesa, sepultó a Sara y se convierte en una propiedad perpetua de Abraham. ¿Qué tan perpetua? Ahí se enterró Sara, ahí se enterró Abraham, ahí se enterró Isaac, ahí se enterró su esposa Rebeca, ahí se enterró Lea, ahí se enterró Jacob. Se convirtió en propiedad de Abraham y de su familia y de su descendencia. Ahora, quiero recapitular, ¿sí? Génesis 23 contiene 3 lecciones muy importantes. La primera es el comportamiento que debe practicarse cuando se atraviesa por la tristeza y la pena causada por la muerte, y principalmente por la muerte de alguien cercano. Existe la tristeza natural producida por el amor profundo. O sea, está bien sentirme mal porque se fue alguien al quien yo amo. Ya no tengo su presencia física. Al final, el patriarca Abraham se consoló con la promesa de Dios, se consoló con la esperanza de la resurrección. Y entonces quiero que te preguntes si tú estás listo para lidiar con la muerte de la persona más cercana a ti. Piénsalo. ¿Estás listo tú? ¿Está lista tu familia? Y si no estás listo tú y no está listo tu familia, la pregunta es: ¿qué estás haciendo? Porque lo acabo de decir, el momento de honrar al muertito no es cuando está muerto, es antes. ¿Te preocupa la eternidad de tu esposa? Ponte a chambear. ¿Te preocupa la eternidad de tus padres? Ponte a chambear. ¿Te preocupa la eternidad de tu mejor amigo? Ponte a chambear ahorita. Ahorita es el momento de honrarlos, no en la muerte.
Y les digo, no significa que el momento de que muera ya lo patees y te olvides de él, no. Pero no es el momento. El momento de honrar la vida de una persona es en la vida. El momento de darle acceso a la vida eterna a alguien es la vida. Entonces pregúntate, primero ¿estoy listo yo? ¿Estoy listo yo para enfrentar mi propia muerte? ¿Está lista mi familia para enfrentar mi muerte o su muerte? Si sí, felicidades. Si no, ¿qué estás haciendo? ¿O qué no estás haciendo? La lección número 2 es que Abraham hizo frente a la muerte como un creyente. ¿Cómo? Como alguien que cree en el futuro. Como alguien que sabe que la muerte no me debe de hacer prisionero. Yo no debo de ser prisionero de la muerte. Ya la derroté, gracias a Jesús. Yo no debo de permitir que el miedo a la muerte me limite. Vi una frase que me encantó y dice: la muerte es el límite del poder de Satanás, pero Dios continúa desde allí. Como creyentes, en el momento en el que me muero, si morí como creyente, el diablo ya no me puede hacer nada. Y a partir de ahí quedo en las manos de Dios. Aquí sí me pueden hacer cosas. El diablo me puede tentar, me puede atacar. Pero en el momento en el que yo muero como creyente, sé que es lo mejor que me puede pasar. No quiere decir que voy y me mato, porque todavía tengo tierra de la cual me debo de apropiar. Pero la muerte no me limita, la muerte no me detiene, la muerte no me paraliza. ¿Por qué? Porque me aferro a la resurrección y me aferro al gozo de la vida eterna. Pregúntate, ¿le tienes miedo a la muerte? No le tengas miedo a la muerte. Como creyente no tenemos por qué tenerle miedo a la muerte. No nos puede vencer. Y la lección número 3 es: Abraham aprendió a moverse bajo la fuerza que dan las promesas de Dios y mediante una comunión personal con Dios. Al final estamos llegando a la parte final de la vida de Abraham. Ya lo vimos, les dije cuando comenzamos a estudiar cuando comenzamos a estudiar la vida de Abraham, les dije que Abraham era el mejor ejemplo de un nuevo creyente. Porque era un idólatra, que Dios le dijo ve y él dijo va, que caminó y llegó y no le gustó y se fue a otro lado, y Dios lo regresó a patadas a donde lo mandó. Y después mintió y engañó y no obedeció, y luego siempre sí, y luego honró y luego no tanto. Así somos tú y yo. Dios no espera perfección en el momento en el que digo, va, te creo, ahora soy un santo, me pongo una túnica, una areolita y alitas y ya. No, eso no es lo que espera Dios. Dios sabe que nos vamos a equivocar. Por eso nos deja aquí, para perfeccionarnos y trabajar en nosotros. Entonces, Abraham, en este punto, al final de su historia, ha entendido que la manera de permanecer fuerte es aferrándose a las promesas y permaneciendo en comunión con Dios. Porque cuando dejo la comunión con Dios es cuando peco, es cuando hago las cosas mal, es cuando se me olvida lo que ya me prometieron. Cuando me aferro en la gran promesa, se me olvida que la promesa se come y se conquista paso a paso. Al final, Abraham se mueve por las promesas y se mueve por la presencia de Dios. Pregúntate tú, ¿qué te mueve? No importa si me dices tus hijos, tu esposa, el chico o la chica de al lado. ¿Qué te mueve? Si lo que te mueve no es la promesa de Dios y no es el deseo de estar en tu presencia, la energía se te va a acabar. Esa emoción o esa cosa que da un hijo
se va a ir. Una esposa se va a morir. Un novio lo vas o te va a cortar. Un trabajo te pueden correr. El dinero se va a terminar. Lo único que permanece son dos cosas: las promesas y la presencia de Dios. Las promesas a pesar de mí. La presencia de Dios, requiero yo querer estar en su presencia. Entonces, ¿qué te mueve? ¿De dónde sacas la energía? Al final Dios es la fuente ilimitada de energía. El testimonio de la vida de Abraham no es el de un hombre perfecto con una fe perfecta. Para nada. Muy lejos de ser un hombre perfecto y muy lejos de ser una fe perfecta. El testimonio de Abraham es el de un hombre que, sin importar la situación, el error, la falla, el éxito o la victoria, al final recurría a su fe. Al final volvía a su fe. Al final honraba su fe y confiaba en la promesa. Y en los momentos más apremiantes decía: Dios, perdóname, aquí estoy, creo. Perdóname, quiero honrarte. Su fe es la fe más real y práctica que yo encuentro en la Biblia. Porque yo soy Abraham. Hago las mismas tonterías que Abraham. Y estoy seguro que tú también las haces. Pero su fe es tan real y práctica que a mí me da testimonio de cómo puedo tener una verdadera relación con Dios. Y eso es lo que espero hacer con ustedes. La razón por la cual yo me paro aquí cada domingo es para que a través de mi vida ustedes vean un testimonio de lo que una verdadera relación con Dios puede hacer. Y si logro, gracias a Dios, hacer algo y influir en ustedes, lo que espero es que ustedes vayan y conquisten el otro pedacito de tierra que tienen al lado. Porque un pedacito a la vez nos vamos a apoderar de la tierra prometida. Y vamos a conquistar la tierra prometida. Hebreos 11:13, quiero terminar con él. Todas estas personas murieron aún creyendo lo que Dios les había prometido. Es decir, me puedo morir sin recibir las promesas. Está bien fuerte. Me puedo morir sin recibir las promesas. Dice, y aunque no recibieron lo prometido, lo vieron desde lejos y lo aceptaron con gusto. Coincidieron que eran extranjeros y nómadas aquí en este mundo. Y uno dice, ¿cómo? Toda mi vida me han dicho que las promesas de Dios se cumplirán en mi vida. Y aquí me está diciendo que me puedo morir sin recibir la promesa. Segunda de Corintios 1:20. Pues todas las promesas de Dios se cumplieron en Cristo con un resonante sí. Y por medio de Cristo, nuestro amén, que significa sí, se eleva a Dios para su gloria. El versículo que leí en Hebreos no está hablando de mí. El versículo que leí en Hebreos está hablando de los héroes de la fe. Está hablando de todos los que se murieron antes de Jesús, que creyeron y se murieron antes de Jesús. Ellos son los que murieron sin recibir lo que Dios les había prometido. Pero dice ahí que aunque no lo recibieron, lo vieron desde lejos y lo aceptaron con gusto. Tú y yo estamos del otro lado. Tú y yo ya recibimos la promesa. Bueno, si quieres. Jesús ya murió y dice segunda de Corintios, todas las promesas de Dios se cumplieron en Cristo con un resonante sí. Y por medio de ese sí, mi sí se eleva a Dios. Por medio de ese sí yo me aferro a la promesa. Por medio de ese sí yo conquisto mi pedazo de tierra que tengo ahorita bajo mis pies y influyo en las personas que están frente a mí y a mi alrededor. Porque Dios ya cumplió su promesa. Ahora me toca a mí. Ahora me toca a mí creer en que la promesa ya está cumplida, apoderarme de mi tierra y esperar la vida eterna. Por eso no le tengo miedo a la muerte. Y por eso no le debes tener miedo a la muerte.
Hoy es el momento de trabajar, porque cuando llegue la muerte es el momento de celebrar, es el momento de gozar, es el momento de triunfo. Es cuando vas a decir: muerte te vencí, Satanás te vencí, pecados te vencí, enfermedades te vencí, problemas, críticas, chismes, los vencí. Ahí es cuando me levanto victorioso y reconozco mi victoria. Por eso yo no le tengo miedo a la muerte. Espero que tú tampoco lo tengas. ¿Por qué no cierras tus ojos? Dios, te doy gracias. Gracias porque has cumplido tu promesa en Jesús. Y hoy yo me puedo aferrar a una promesa cumplida. Ya ni siquiera tengo que